Hoy exploraremos una parte del proceso de selección. Bienvenidos al curso de entrevistas efectivas. Exploraremos cómo detectar comentarios valiosos en encuestas y entrevistas, lo cual es fundamental para evitar la contratación de personas que no se alinean con el perfil, valores y competencias que buscamos como organización. La entrevista no solo tiene como objetivo conocer al postulante, sino también identificar su potencial y adecuación al rol. La decisión en una entrevista no debe basarse únicamente en simpatías o primeras impresiones. Es esencial profundizar en las características y experiencias del candidato para evaluar su alineación con el perfil deseado. Por ello, debemos llegar a la entrevista bien preparados. ¿Cómo entrevistar a un postulante? 1. Prepárate antes de la entrevista. Leer el CV con anticipación y definir claramente las funciones del puesto y las habilidades necesarias como el trabajo en equipo y la toma de decisiones. 2. Evaluar competencias. Al evaluar competencias, es crucial formular preguntas relacionadas con la posición que queremos cubrir, teniendo claro el perfil del puesto. Esto sirve de base para el proceso de selección y la conducción de la entrevista. 3. Haz preguntas estructuradas y abiertas. Formular preguntas estructuradas y abiertas para permitir que los candidatos se expresen sobre su experiencia y compartan cómo han resuelto situaciones. Evitemos las preguntas cerradas que solo requieran respuestas de sí o no. La manera más efectiva de validar las competencias de una persona y su desempeño es a través de preguntas como: ¿cómo manejaste una situación difícil en tu anterior trabajo? Esto les permitirá detallar su rol y experiencia, así como las herramientas que utilizaron y a quien solicitaron ayuda. Otra pregunta: ¿cómo enfrentarías una situación difícil en tu primera entrevista de trabajo? También es una pregunta valiosa pues te permite medir lo ya mencionado. 4. Toma de notas durante la entrevista. Es crucial tomar notas objetivas durante las entrevistas, evitando juicios personales como vibra positiva. Enfocarse en situaciones concretas, donde se dan respuestas claras. 5. Evaluar la actitud y adaptación al equipo. Observa la disposición, respeto y flexibilidad del candidato para trabajar con diversas personas y aceptar diferentes opiniones. Consideraciones importantes. Es fundamental tener en cuenta ciertos consejos antes, durante y después de la entrevista y, especialmente, ser cautelosos con los juicios subjetivos. 1. La apariencia del candidato. No debemos dejar que la buena presencia influya en nuestra evaluación. Aspectos como la edad, acento y estilo de vestir no deberían afectar la evaluación de competencias. Tanto jóvenes como personas mayores pueden ser igualmente competentes, y la apariencia o forma de hablar no determinan la idoneidad para el trabajo. 2. Afinidad personal. Esto puede influir en nuestras percepciones. A veces, una primera impresión puede generar desconfianza, mientras que alguien que no cause simpatía durante la entrevista puede demostrar una buena actitud que, no obstante, podría desvanecerse, revelando falta de compromiso. No debemos elegir a alguien solamente basándonos en la afinidad, ya que esto no es un criterio válido. Buscamos a personas con las competencias adecuadas para el puesto, evaluando sus habilidades en diversas situaciones, tanto ideales como desafiantes. Nuestro objetivo es ser justos y profesionales, tomando decisiones basadas en evidencias en lugar de juicios personales. Rúbrica de entrevista. Es natural preguntarse cómo formular preguntas alineadas con las competencias del puesto, habilidades del área y valores de la empresa. Por ello, hemos creado una rúbrica de entrevista útil. El objetivo es crear un sistema que nos permite evaluar de manera objetiva, es decir, basado en evidencias concretas y no solo en juicios subjetivos o percepciones que podamos tener sobre los candidatos. Esto también facilitará la comparación entre ellos. ¿Por qué es importante? Porque a través de esta rúbrica, podremos asignar un puntaje según una escala de evaluación, lo que nos permitirá contrastar los resultados obtenidos por cada candidato y determinar quién alcanzó el mayor o menor puntaje. Es importante tener un orden en la entrevista para evitar la improvisación. Se propone una guía estructurada que sirva como herramienta de evaluación.
2 secciones principales. Datos del entrevistado. Son el nombre, edad, DNI, dirección, tienda a la que postula, posición, nombre del entrevistador y fecha de la entrevista. Aspectos que observamos del candidato. Existen ciertos aspectos observables que podemos analizar desde el principio. Puntualidad. Es importante considerar si el candidato llegó a tiempo a la entrevista. A veces, hay circunstancias imprevistas que impiden que un candidato llegue, como un accidente en el transporte público. Es fundamental tener en cuenta que, aunque el candidato haya salido con suficiente antelación, pueden surgir problemas en el camino. En estos casos, es esencial evaluar la actitud del candidato. Por ejemplo, si se comunicó para avisar sobre su retraso, eso indica responsabilidad. También es valioso si mostró interés en saber si podríamos recibirlo a pesar de su tardanza. Este tipo de comportamiento demuestra su motivación y compromiso con la oportunidad. Hay candidatos que, tras un contratiempo, dejan de comunicarse y desaparecen. Esto puede darnos una clara señal de que no están realmente interesados en la posición. Interés. Es importante que demuestre curiosidad por el puesto y desee conocer más sobre la organización. Comunicación. Durante la entrevista, debemos observar su comunicación para ver si expresa sus ideas con claridad, si hace preguntas pertinentes. Trato con el cliente. Debemos validar si muestra empatía, amabilidad y habilidades para interactuar con el público. Los aspectos observables del candidato no tienen un puntaje específico, sirven para identificar características. Las preguntas generales ayudan a alinear esos aspectos y se les asignará un puntaje. Preguntas generales y específicas. Aquí hemos clasificado las preguntas en 2 categorías, generales y específicas. Las preguntas generales están más orientadas a evaluar el interés en la empresa y cómo manejan el trabajo bajo presión, lo que nos ayuda a identificar ciertas competencias y cómo han resuelto situaciones difíciles. Por ejemplo, ¿por qué te interesa trabajar con nosotros? ¿Cómo manejas el trabajo bajo presión? Las preguntas específicas son las que tienen relación con la posición. Por ejemplo, ¿cuentas con experiencia previa en atención al cliente? ¿Cuentas con experiencia previa en detección de billetes falsos? Al final se asigna un puntaje evaluando las respuestas y se emite una recomendación sobre si el candidato es apto con observaciones, o no apto para la entrevista. Aspectos importantes para considerar. Es fundamental que como entrevistadores no nos quedemos solo con una respuesta. Hay postulantes que responden a preguntas abiertas de forma muy breve, lo que dificulta conocerlos a fondo. Por ello, debemos repreguntar o aprovechar sus respuestas para profundizar más en la conversación. Ejemplo número 1. Si le pregunto al candidato cómo maneja una crítica y responde bien o mal, podría seguir con: cuéntame sobre una ocasión en la que recibiste una crítica. ¿Qué hiciste? Esto le da la oportunidad de compartir más información. Ejemplo número 2. Si preguntamos sobre su conocimiento en inventarios en almacenes y responde: sí he trabajado, podemos redirigir la pregunta hacia: ¿cómo organizaba el inventario en su trabajo anterior? Este tipo de preguntas nos permitirá ampliar y profundizar en el conocimiento del candidato. Es importante utilizar preguntas situacionales, como: ¿cómo lo hiciste en tu trabajo anterior? ¿Qué harías si te enfrentas a esta situación? Así, podemos obtener ejemplos concretos de situaciones pasadas que nos ayuden a entender mejor su desempeño. Tips adicionales. La rúbrica es una guía. Es fundamental recordar que la rúbrica es una herramienta guía, ya que servirá para estructurar mejor la entrevista y facilitar una evaluación más objetiva de los candidatos. No obstante, la conversación, la gestión de la entrevista y el análisis de las respuestas de los postulantes son cruciales en esta etapa del proceso. Búsqueda de evidencias reales. Debemos enfocarnos en evidencias concretas y no solo en respuestas atractivas, y para obtener evidencias reales, es necesario plantear situaciones que sean un poco más desafiantes y complejas. Utiliza la escala de evaluación. Hemos diseñado una escala de evaluación que va del 1 al 5. 1. No cumple, no responde,
se contradice o muestra una actitud o experiencia muy alejada de lo que buscamos. 2. Deficiente. Proporciona respuestas poco claras, dudosas o irrelevantes. 3. Aceptable. Cumple con lo básico, pero carece de detalles y experiencia concreta. 4. Bueno. Cumple con lo esperado, tiene experiencia y se expresa con claridad, aunque podría profundizar más. 5. Sobresaliente. Supera las expectativas. La respuesta es completa, clara y demuestra experiencia comprobable. Es importante tener en cuenta que no siempre encontraremos perfiles con una calificación de sobresaliente. No debemos descartar a candidatos que se encuentren en un rango de bueno a aceptable. Como líderes, debemos identificar a estos candidatos y sus oportunidades de mejora para trabajar con ellos en su desarrollo. Recomendaciones finales. El área de gestión humana necesita obtener retroalimentación sobre las entrevistas realizadas. No es suficiente con se informe que ningún candidato ha quedado apto. Es esencial que se proporcionen detalles para poder ofrecer feedback a la consultora. Esto ayudará a ajustar los perfiles y a reducir tiempos de espera o reprocesos. Es importante que tengan en cuenta esta escala. Recuerden que los candidatos no siempre se presentarán en su versión más ideal, al 100%, pero hay aspectos que, aunque inicialmente no se reflejan claramente, podemos identificar y desarrollar con el tiempo.